Ya estamos aquí sentados preparados para tener una conversación importante. Vamos a hablar sobre prevención de bullying escolar. Esto ya que el día de ayer se vivió una situación de conmoción por muerte de niña de 13 años víctima de bullying en Colegio de La Serena, a quienes obviamente entregamos nuestras condolencias a la familia. Un lamentable hecho que ya se ha visto en otras oportunidades. Estamos con Abraham Alarcón, psicólogo de salud mental cristiana. Bienvenido a Tene Contigo. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, también muy impresionado por la noticia que acabas de leer, ¿verdad? Para la comunidad de todos los que nos preocupamos de la salud mental. Exacto. Esto es un gran hito muy decidor, de verdad, que nos lleva a reflexionar y a hablar sobre estos temas. Así que muchas gracias por la invitación. Estábamos hablando fuera de cámara, bueno, con nuestro productor igual acerca de este tema. Ahora ya solo queda lamentar, cursar cargos a este colegio, a los profesionales, ya es llorar sobre la leche derramada, por así decirlo. Entonces, hablemos acerca del bullying. ¿Cuál es la definición que otorga la psicología con este concepto que está tan de boga? El bullying escolar está relacionado a una serie de conductas de naturalidad más violenta, agresiva, el cual se desarrolla en una dinámica de poder desequilibrada, lo cual consiste en que uno aplica presión, estrés, ansiedad, control sobre el otro, con el fin de obtener cierto beneficio bastante placentero, pero de una manera bien superflua, de alguna manera. La idea es mantener el equilibrio y yo como un acosador o un abusador, por ejemplo, yo me pongo en la perspectiva de ejercer control y poder sobre ti, con tal de potenciar mi autoestima, con el fin de ser más popular, ese tipo de beneficios. Pero en realidad el daño que se produce en la víctima es tremenda y es en múltiples líneas ya de la salud mental, de la salud, digamos, social, del relacionamiento. Entonces es bastante complejo. El bullying genera muchos fenómenos complejos en la vida de la víctima. Perfecto. En ese sentido también yo siento que esto es algo que venimos viendo que está pasando hace mucho rato, que hay lamentablemente mucho suicidio adolescente a raíz del bullying. Un poco uno piensa, quizás no hemos informado bien, quizás no hemos podido saber prevenir estas situaciones. ¿Cuál crees tú que es el factor que está afectando? ¿Qué es lo que está pasando que no permite que se puedan prevenir estos casos? Yo, para responder brevemente a tu pregunta, porque en realidad son muchos factores, yo te podría decir la visibilización. Es difícil y cada vez más común, pero siempre ha sido difícil reconocer síntomas, reconocer lo que le está pasando a mi hijo, a mi hija, lo que le está pasando a este alumno, sin entender, sin simplificar la realidad. Es decir, bueno, los niños que hacen esto es porque son desordenados, es porque son más sensibles, son más, voy a usar palabras como ser más llorones, simplemente lloran más, son más sensibles. Sin embargo, no reconocer y visibilizar lo que el niño o la niña está pasando. Esto es un clásico un poco dentro de familias que a veces se sorprenden. Mi hijo se empezó a cortar los brazos, por ejemplo, o intentó suicidarse. ¿De dónde salió esto? No, esto muchas veces yo lo he visto en casas quizá cristianas incluso. No, esto es algo netamente espiritual, claramente. Y cuando vemos la historia del niño, vemos que hay un montón de circuitos, de pasos que el niño ha vivido para caer finalmente en una conducta autoagresiva o de suicidio, o de intento de suicidio. Entonces, es visibilizar como las etapas que el niño desarrolla síntomas hacia afuera y que nadie lo ve. Es como nadie lo ve. Ningún profesor lo vio, ningún papá lo vio, nada lo vio. Y la visibilización de estos síntomas cada vez más popular debido a que la salud mental está siendo cada vez más aceptada por la sociedad. Pero la salud mental en sí, los síntomas mentales, muchas veces los papás están más preocupados de que el niño sobreviva, por ejemplo, que tenga techo, comida y ropa, ¿sí? Y eso es suficiente y nada más. Pero muchas veces la salud mental, como el niño se va sintiendo, es tan importante como eso.
Hay algunas conductas que antes eran normales en los niños y ahora no son normales por este tema que ha tenido una conclusión y un desenlace como lo que estamos viendo, como lo que estamos viviendo ahora como a nivel país. Yo me acuerdo en mi etapa escolar que vivíamos molestándonos por una u otra cosa. Y ahora esos temas no se pueden tocar porque no son normales, porque son violentos, porque transgreden los límites de una broma o de molestar simplemente. Entonces, ¿cuántos tipos de bullying existen en la etapa infantil y cuáles son? Sí, mira, yo siempre en la clínica cuando atiendo a adolescentes, ya que yo en mi consulta particular atiendo de jóvenes de más de 12 años, yo me doy cuenta de como conductas que quedaron de bullying en el pasado, cuando ellos tenían 6, 5, 7, 8 años. ¿Sí? Y los más clásicos son 4 que yo he podido ver. Número 1, el verbal. El verbal es aquello que yo te pongo un sobrenombre y me pongo de acuerdo con todos para ponerte este sobrenombre porque debido a tus características físicas, debido a lo que a que te accidentaste, debido a que dijiste algo, yo te agredo verbalmente, ¿sí? O naciste con una condición, o claro, con una deformación en tu cuerpo, algo claro, así. el cerebro humano intenta, desde la infancia y desde la juventud, intenta ver qué es lo normal y qué es lo anormal. Exacto. Y todo lo que le parece distinto es como motivo de ataque o de motivo de destacarlo, simplemente para decir, un sistema prácticamente de defensa, yo no soy eso, ¿sí? Es como yo molesto los defectos de los demás para que no vean mis defectos, ¿sí? De alguna manera. Entonces, número 1, el verbal. El segundo es el físico, es el empujar, es el literalmente esconderte la mochila, es el pegarte, es lo que nosotros a veces vemos en las películas, que es que pasan por al lado tuyo y te pegan un codazo y uno queda así, o que te reúnen en una sala y te comienzan a golpear. ¿Por qué? Porque sí, simplemente es como agresión física. El segundo que yo veo es el indirecto. El indirecto muchas veces causa mucha ansiedad porque te dejan mensajes, te hacen cosas como por ejemplo te roban la colación. ¿Quién fue? No sé, nadie supo. ¿Quién me escribió esto en el mesón, en la mesa? Nadie fue. Que está escrito, por ejemplo, mi nombre es Abraham, por ejemplo, el Abraham hace esto, esto y esto, lo escriben en el baño del colegio, por ejemplo. ¿Quién hizo eso? Produce una ansiedad muy indirecta, como que me están molestando y no sé quién es. Claro. Y eso produce una ansiedad bastante profunda, ¿sí? Y el otro es efectivamente el relacional, que yo lo he visto que es bastante clásico. Ponernos de acuerdo todos para agredirlo de alguna manera, ¿sí? Aislémoslo, no le hablemos, ¿sí? Pongámonos de acuerdo para perjudicarlo de alguna manera. Entonces, ¿por qué? Porque él es extraño en sí, no nos juntemos con él, no nos juntemos con ella. Esos son los 4 más clásicos que yo he visto en clínica, que son bastante, si te fijas, muy primitivos, muy alejemos al leproso de la tribu y saquémoslo de aquí y molestémoslo, no nos gusta él. Por características muy nada. Y muchas veces compañeros ceden a la organización que te estoy diciendo, así como, no le hablemos. Ceden ante eso porque, ya ok, si todos lo están haciendo, yo también lo podría hacer. Claro, porque si no, yo voy a ser la víctima. Prefiero ser un cómplice victimario que una víctima, en realidad. Claro. Hablabas anteriormente sobre que hay formas, hay actitudes de los niños, niñas y adolescentes donde pueden reflejar que están siendo víctimas de bullying. Sí. Si puedes contarnos cuáles son y también qué se debe hacer en esos casos, qué se debe hacer si veo que mi hijo no come, por ejemplo, o está más callado. ¿Cómo tengo que abordar esa situación? Es muy compleja tu pregunta porque efectivamente siempre va a depender de las habilidades de los padres, la comunicación familiar, ¿sí? Ya los expertos están hablando, por ejemplo, de clima familiar, el clima que se vive, si es un clima afectivo, de confianza, hay una crianza respetuosa o simplemente conductual y sácate 7 y listo, claro. Con los 7 estamos listos. Los síntomas más clásicos que yo he visto y que efectivamente la literatura también comprueba son, por ejemplo, conductas depresivas. Todas las conductas depresivas aluden a un
siempre son los dos más clásicos. Número uno, llanto, formas de expresar pena de una manera bastante ya anormal. El pasar más tiempo solo, el aislarse, todo lo que tiene que ver con llorar. Por ejemplo, llorar antes de dormir, porque yo sé que en la mañana tengo que ir al colegio. ¿Sí? Entonces ya a dormir, ya no... Y los papás piensan, este niño no se quiere dormir, pasa llorando. ¿Sí? Pero es por un motivo que quizá el niño no sabe cómo explicarlo, no tiene herramientas, el niño. ¿Sí? Los adultos esperan que tengamos herramientas de este tipo, más afectivas, directas. Manifestar lo que sentimos, entenderlo, ponerlo en una oración en mi mente y decirlo. Los niños no tienen todavía esa habilidad, la están adquiriendo. Entonces, habilidades como esa, o por ejemplo, todo lo que tiene que ver con un auto boicot. Yo quiero hacer algo y me frustro y me enojo muchísimo porque no me sale y yo mismo me perjudico en ese sentido. ¿Sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con también el hecho de sentir placer por una actividad y después ya no sentir placer por la misma actividad. Me gustaba ir al colegio, ya no me gusta ir al colegio. ¿Sí? Me gustaba hacer mi mochila para el día de mañana. Ya, no quiero, mamá, no quiero. Síntomas así que uno puede decir la clásica frase, este niño ahora está mañoso. ¿Sí? Pero la maña, de alguna manera, no es en sí el problema es el por qué tendrá esa maña. ¿Sí? Entonces, si te fijas, son pequeños signos como el llanto excesivo, como efectivamente llegar después del colegio a la casa y encerrarse. De alguna manera, empezar a ver anomalías en la conducta y en el estado de ánimo. ¿Sí? Como las que te acabo de mencionar. Hay muchas más, pero estas son las más clásicas que se vienen en terapia y que llegan los papás diciendo mi hijo está raro, mi hija está distinta. Muchos papás modifican eso, intentan modificarlo, la conducta del hijo, con castigo. Te castigo porque lloras. En esta dinámica que estamos hablando, no tiene mucho sentido. Exacto. Te castigo porque no me cuentan las cosas. No es generar un clima apropiado para decir las cosas. ¿Sí? Entonces, invitar a los papás también a generar una concientización y la palabra que ocupamos al principio, visibilización de esto. En realidad esto podría ser algo grave y esto, a la larga, la psicología, que los que nos dedicamos a esto, nos vemos que la inteligencia emocional que se desarrolla podría ser muy inadaptada, muy desregulada y eso efectivamente te hace sufrir en la vida adulta, mucho más que tener nota 7, promedio 7 en el colegio. Así que es muy importante. Hay padres que yo he escuchado que le dicen a sus hijos que frente a un niño que los molesta o algo así, la respuesta pareciera no ser muy buena, o quizás sí, no lo sé. Tú me lo dirás también en el sentido de que dicen, tienes que defenderte. Claro. Tienes que defenderte, y como que intentan alentar al niño en el fondo para que él tome acciones. Pero es un niño, es una niña. Es una situación muy riesgosa aquello, porque en un clima de violencia, si yo ejecuto más violencia, se sigue potenciando en la misma conducta. Por lo tanto, es verdad que cuando un niño empuja a su acosador, ya, déjame. Y todos quedan como, oh, ¿qué pasó acá? Obviamente el abusador tiene más razones, tiene más motivaciones para oponerse a este niño. Entonces, depende de la dinámica, yo te podría decir. Hay dinámicas donde efectivamente nunca voy a apoyar la violencia, pero establecer herramientas en el niño va a ser mucho más necesario que golpear de vuelta. ¿Sí? En estos 4 tipos de bullying que conversamos, muchas veces si recibo agresión física, devolver la agresión física solamente incrementa y los dos van a ser llevados a inspectoría para poder, o las dos llevadas a inspectoría para poder solucionar el problema, y los dos van a ser igual de culpables porque los dos generaron una escena violenta. Entonces, muchas veces la invitación para los profesionales que trabajan con los niños, los inspectores de patio, ¿sí? En ese sentido, es generar una concientización sabiendo que en el curso, en todo grupo humano, hay estructuras de poder. Posiblemente estos 2 jóvenes que se pelearon, o estas 2 chicas que se pelearon, están bajo esta dinámica y siempre este discurso, no, los 2 tienen igual de culpabilidad porque los 2 pelearon. Exacto. Entiendo el punto, pero por debajo hay una dinámica distinta. El colegio yo entiendo que tiene que responsabilizar y ejercer
un tipo de castigo, digamos, debido a las reglas de conducta del colegio, debido a esta pelea, que la víctima se decidió y tomó la valentía de decir ya basta, ¿sí? Sin embargo, debajo hay una estructura de poder que muchas veces la gente que trabaja en el colegio no es consciente, y que efectivamente aquí hay un molestado y aquí hay un molestador. Sí, exacto. Ahora, uno de los invitados que siempre tenemos acá en TNE, en el matinal, nos dice que hay más celulares que personas. Y el bullying también se manifiesta, se hace presente en nuestros aparatos celulares, en las redes sociales, que el boom ahora es Instagram, TikTok, Twitter. Entonces, ¿cómo ves este fenómeno que se manifiesta en redes sociales? Es conocido como ciberbullying, ¿sí? Y tiene la finalidad de acosar o de destacar ciertas cosas de otra persona en su carácter negativo. Por lo tanto, desde hacer un sticker en WhatsApp, desde eso, ya que hay un montón de aplicaciones para hacerlo, hasta generar ciertos memes, ciertas tendencias que puede haber y hacer viral un contenido de que una persona quizás no autorizó. En eso más o menos consiste el ciberbullying, y hoy día es más o menos común, debido a que las imágenes, los videos se viralizan muy rápido. Entonces, si yo quiero denostar y si yo quiero perjudicar la imagen de una persona, de un compañero de curso, yo finalmente genero un meme, tomo una foto a este compañero, le saco la cara, se lo pongo en una imagen y pongo una frase bien graciosa. Realmente eso, sin el consentimiento de la persona, es súper complejo decir que podría ser algo gracioso, porque la identidad de un niño se basa en cosas muy primitivas, se basa en la imagen, por ejemplo. Ahora nosotros los adultos podemos decir que efectivamente nuestra imagen es parte de nuestra identidad, pero en realidad para un niño lo es todo. Ser bueno o malo jugando a la pelota es decidor de quién es el genial del curso y quién es el malo del curso. Entre los hombres, por ejemplo, el que es más bueno para el fútbol, él inmediatamente es el líder de parte del grupo. Entonces, frente a eso, las imágenes, videos, los memes que se hacen, todas las historias que se suben a Instagram mostrando un defecto, la caída de alguien, de alguna manera es efectivamente acoso. Uno podría decir, oye, qué exagerado este concepto, porque es como, son humoradas, son cosas graciosas solamente. ¿Para qué ser tan amargado? La verdad es que cuando los sentimientos de un niño están en juego, ya la cosa se pone seria, porque estamos hablando de ciertas situaciones, conductas infantiles que pueden determinar la vida de una persona a futuro. Así que el ciberbullying es algo muy presente. Cada vez se están generando más variantes de este ciberbullying, se están estudiando así como formas de agredir a alguien, desde grabarle un video y enviárselo a todo el colegio, digamos, o generar un meme, generar un video, compararte con un personaje y subir imágenes, filtrar imágenes, cosas que uno nunca deseó. Hay diversas formas de este ciberbullying y cada vez mientras más vaya avanzando la tecnología, con más formas de ciberbullying posiblemente nos encontraremos. Frente a este tema, disculpa Dani, frente a este tema del bullying, del ciberbullying también, hasta ahora nos están escuchando muchos adultos, muchos padres, muchas madres, muchos abuelos y abuelas. ¿Qué mensaje le quieres transmitir a ellos? La verdad es que voy a volver al tema de la visibilidad. Muchas veces en el ciberbullying, por ejemplo, se ve de que conversar acerca de el hijo es bastante bueno. Conversar con el hijo acerca de qué está viendo en redes sociales, que el hijo te muestre el audio de moda, el video de moda y te lo muestre. Y uno inmediatamente, no es solamente para pasar un momento grato con el hijo, algo agradable, sino también empezar a fiscalizar un poco. ¿Qué está viendo mi hijo? Cuando yo veo efectivamente un niño que le muestra a papá muchos videos de compañeros, cosas así, yo digo, ya, qué gracioso, pero pongamos ojo qué está pasando acá, ¿sí? También efectivamente cuando una mamá, esto yo lo he visto, incluso hay videos en TikTok acerca de esto, mamás que le mandan audios a otras mamás pidiendo que por favor dejen de molestar a su hijo, de alguna manera. Eso existe, eso existe. Entonces, tomarse en serio esas frases. Muchas veces el bullying se origina en instancias más familiares,
en familias donde efectivamente pelean constantemente, donde se gritan constantemente, donde siempre hay un familiar que molesta a su hermano, a su primo, a la mamá, imitan a la mamá cuando ella le hablaba. Entonces el niño dice, ok, hacer comentarios acerca de los demás, ya que todo en la mesa, en el asado familiar, todos se ríen, eso se hace para caerle bien a los demás. Entonces, desde esas conductas, ver el tema del ciberbullying, qué está viendo mi hijo y cómo se está comportando por redes sociales. Mamá, mira, hice un meme de un compañero de curso. Inmediatamente es como, lo normal sería que los papás se podrían reír, por ejemplo. Pero en realidad es como, posiblemente si ya te lo está mostrando, es porque ya ha hecho como 5 o 10 memes acerca de ese compañero. Ya lo ha enviado. Sí, claro, es como que ya está listo, ya está consumado el hecho y debido a que le resultó para los demás gracioso, te lo está mostrando a ti. Entonces, poner ojo con esas pequeñas dinámicas que a veces los niños construyen para ejercer poder dentro del curso. Claro, y en ese sentido, no solamente la persona que es víctima de bullying es la que necesita apoyo psicológico, sino que también la persona que hace bullying, el niño que hace bullying, porque como tú mencionas, probablemente ese niño también está viviendo en un contexto familiar muy hostil, donde finalmente crece un poco en un contexto de burlas, de bullying también, y lleva eso hacia los establecimientos educacionales. Entonces, importante, yo creo que ese mensaje con el que nos quedamos de que las familias tienen que empezar a prestar atención a la salud mental de sus hijos, de quienes, claro, se ven afectados con el bullying, pero también de quienes pueden ser quienes llevan el bullying al Claro, colegio. hay dinámicas familiares que potencian esto, o sea, qué bueno que no eres el molestado, qué bueno que tú eres el que molesta. Es como mi hijo, el bueno para la talla, Claro. el bueno para... El popular. El popular de alguna manera. Siempre de alguna manera hay que ver si tu hijo es popular dentro del curso, o tu hija, hay que ver qué tipo de popularidad tiene, ¿sí? En ese sentido. Así que el llamado es para las familias y el llamado también para los establecimientos. Muchas veces los profesores deben sobreeducarse y seguir constantemente educándose acerca de entender las dinámicas que se producen en un grupo humano. Se producen todo tipo de dinámicas de poder. Mira, para eso existen los realities, por ejemplo, los realities que hay hoy, el Gran Hermano y todo eso. La gente le interesa ver qué dinámica se forma aquí, quién lloró, quién es la persona que molesta, quién es el gracioso, quién es la persona más sensible, quién se enamoró, cuál es la dinámica que hay. Y la verdad es que el llamado es identificar la dinámica dentro de un grupo humano y así entender que a veces hay víctimas y establecer todo un protocolo para poder tratar estos temas y ya no hacer más popular, ya que la popularidad del acosador y el abusador siempre está en los secretos. La idea es visibilizar esto y decir, esto ya no es muy popular, esto no está bien. Hacerle caso, oye, anda a pegarle a él, anda a pegarle, empújalo, vamos a robarle la mochila. Esas conductas ya no son tan populares en el silencio. Es por eso que mientras más se visibiliza, los profesores, los inspectores, saben y comienzan a concientizar al grupo de que estas conductas ya no son tan populares, así que no caigas, no seas cómplice de este tipo de conductas. Muchas gracias, Abraham Alarcón, psicólogo, por estar junto a nosotros nuevamente aquí en TN. Gracias por la invitación, muchas gracias.